Muy buenas tardes. Para mí es una muy grata y agradable oportunidad el compartir con ustedes estas reflexiones en torno a dos conceptos que están intrínseca y directamente relacionados: alimentación y cultura. La cultura de la alimentación pensaríamos en una primera instancia, pero resulta que la cultura es también un alimento y que la forma de alimentarnos refleja nuestra cultura, va modificando nuestras expresiones culturales y va también reafirmando nuestros valores culturales. Quizás como nunca antes en la historia de la humanidad, nosotros podemos advertir un proceso que algunos dan en llamar de globalización, entendiendo esta no nada más como un crecimiento, una expansión del comercio, visualizando el mundo como un solo gran e inmenso mercado. En realidad es mucho más que economía y mucho más que comercio. Cuando hablamos de globalización, lo hacemos en el sentido de una interculturalidad que se extiende hacia todas las latitudes, norte y sur, y que abarca por igual en las longitudes el este y el oeste, oriente y occidente, a efectos de concebir nuestro planeta como lo que es, no solo redondo, sino único, casi que original y exclusivo en lo que hace al sistema solar y en lo que hace a muchos otros sistemas que podemos apreciar a simple vista, y aun que los estudios de astrofísica y sobre todo la observación desde el telescopio Hubble nos permite desde hace unos pocos años, en forma privilegiada, por cierto, pero nuestra visión del universo ha cambiado radicalmente desde el siglo XVII, en que Galileo Galilei concibiera, diseñara y creara este primer invento, este primer telescopio, aunque algunos dirán que no fue Galileo, que fueron más bien los holandeses, pero de esa época a la actualidad, a tener un artefacto, es decir, algo hecho con arte y por el arte y que forma parte del arte y de la tecnología y que revela la ciencia y que es expresión también de la cultura, no solo de la cultura tecnológica o la cultura científica, de la cultura en el sentido más vasto del término. Y es en este sentido que nosotros empezábamos conversando sobre la conexión que existe, la relación íntima, directa, estrecha entre alimentación y cultura. La cultura, que es una forma de alimentar nuestro espíritu, pero el alimento, que es también el reflejo de esa cultura. Y nosotros aquí en el Perú vivimos una condición y un escenario privilegiado. Pocos, por no decir poquísimos, lugares en el planeta Tierra pueden permitirse el lujo y la posibilidad de tanta variedad y riqueza en calidad, en cantidad, en calidades nutricionales como las que podemos encontrar aquí en el Perú a lo largo de todo el año y no solo estacionalmente como sucede en otros lugares. Nosotros no solo tenemos 3.000 papas, y 3.000 no es un número señalado al azar o arbitrariamente,
Es el número contabilizado, registrado, que la Organización Internacional de la Papa tiene con respecto a todas las papas que son oriundas del Perú, nativas del Perú, incluyendo el mismo género, incluyendo el carácter primigenio de este tubérculo andino. Pero no solo es cuestión de hablar de las 3000 papas, no es solo cuestión de hablar de las 300 variedades de maíz que tenemos en el Perú, sino de las papas, los oyucos, las ocas, las variedades de yuca, el camote, los distintos tubérculos que, acompañados de gramíneas como la quinoa o el amaranto, mejor conocido como kiwicha, y claro, cañigua, y por supuesto, ese tesoro de la Amazonía que surge en esa región de nuestra geografía y que desde allí, desde el Río Grande de las Amazonas, se iría extendiendo hacia América Central, en donde este vegetal y este fruto tendría un carácter no solo sagrado, sino sería utilizado como la primera moneda para esas culturas. Me estoy refiriendo al cacao. Broma cacao. Y uno cuando dice broma se imaginaría que vamos a contar algún chiste, algún episodio hilarante, algo jocoso. Pero no, broma en griego quiere decir alimento. Y el cacao no solo era el alimento de los dioses o del cual se obtendría el chocolate, esa agua amarga, pero esa agua amarga que servía para que los antiguos dioses de los mayas y muy posteriormente los aztecas y ese conjunto de culturas mesoamericanas, empezando con los olmecas, los más antiguos de Mesoamérica, pero una antigüedad que es 1400 años más joven que Caral. Y digo 5000, para Caral deberíamos decir 5500, pero en Caral ya consumían papas y consumían también yucas y consumían también maíz y cultivaban igualmente el algodón. Y según lo que nosotros podemos encontrar en los estudios y en las investigaciones del proyecto especial Caral Supe, que dirige la doctora Ruth Shady, descubridora de Caral, y la importancia de esto y descubrimiento es a nivel mundial porque no es solo una cuestión cuantitativa, como cuando hablamos de las papas, 3000 variedades de papas. No es solo cuestión de 5000 años, es el carácter pacífico de una cultura que entendía que sin paz no era posible desarrollar ni el arte, ni tampoco el comercio. Así que si Caral desarrolla el arte de la música, por ejemplo, expresado a través de los instrumentos de viento, de los primeros hallazgos en Caral, no solo son las antaras, y no solo podemos ubicar las antaras, las famosas flautas de pan de otras latitudes, 32 quenas que tienen una ubicación y la manera en que fueron encontradas demostrarían que se trataba de una orquesta de vientos, porque esas 32 quenas son y están afinadas musicalmente de acuerdo con escalas, tonos y semitonos que nos revelan
no solo una sofisticación en el espíritu, un orden social, un orden político, un orden administrativo, porque a efectos que algunos miembros de esta sociedad pudieran cultivar la música y tañer estos instrumentos, significa que habían otros que cultivaban la tierra y producían alimentos para que estos artistas continuaran con su arte. Y si unos y otros cumplían con estas tareas, aparentemente lúdicas, la de los unos, y económica y con gran valor comercial la de los otros, alguien tendría también que dirigir y ordenar los tiempos, las maneras, los momentos en que la diversión o el esparcimiento o la ceremonia, que muy posiblemente haya sido el uso y el objetivo de estos instrumentos musicales, debían ser interpretados en determinado espacio y en determinado momento. Así que esa actividad netamente cultural iba acompañada de un orden administrativo, de una decisión política, de un entorno social y sobre todo de una condición que es, para el caso de Caral y para lo que hoy entendemos en este siglo XXI, una condición sine qua non, es decir, una condición sin la cual todo lo demás no es que sería imposible, ni tampoco carecería de peso, ni no tendría sentido, sino que sería tan difícil que prácticamente podríamos decir que es imposible. Esa condición sine qua non no es otra que la paz. Ayer, en el marco de un evento organizado por Peru Mission to the World, una ONG con base aquí en Lima, comentábamos acerca de la paz, las relaciones internacionales y los derechos humanos. Y decíamos que estos tres conceptos están estrechamente vinculados, tanto como el primero que mencionamos esta tarde, alimentación y cultura. La paz. La paz no es la ausencia de conflictos. La paz no es simplemente la ausencia de guerras, como tampoco la salud es la ausencia de enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud define y reconoce la salud como aquel estado de plenitud física, psíquica, individual y social del ser humano. Entonces no es nada más el no tener enfermedades, no es tan solo satisfacer una necesidad primaria como es la de la alimentación a partir del hambre, sensación que nos advierte, nos avisa sobre la necesidad de recuperar aquellos nutrientes que se consumen como producto, como resultado de nuestra actividad vital, cotidiana, física, mental, individual, íntima y también colectiva, social, como esta tarde. Así que alimentarnos en un contexto cultural y hacerlo en el marco de la paz, entendiendo que nuestra alimentación es un momento de solaz, es un momento en el que, a diferencia quizás de lo que ocurriera en un momento primigenio, antiguo de nuestra especie, en que la alimentación era cruenta y violenta y no procuraba ni significaba
un momento de paz, aunque el hecho físico de la recolección de frutos no despierta la agresividad de un temperamento violento, más bien prolijo, cuidadoso, observador y atento para que los frutos que se recolectan sean los que están en sazón, se encuentren en buenas condiciones y puedan ser aprovechados para el propósito de alimentación. Diferente a la caza, diferente a la pesca, la recolección significó para el ser humano primigenio un extraordinario paso evolutivo, pero no tanto como aquel otro de la agricultura, porque es a partir de la agricultura que entonces el ser humano desarrollará, y lo observamos así en la misma palabra, la posibilidad de un desarrollo continuando con un proceso. La palabra cultura tiene más de 200 acepciones, y si ustedes googlean esta noche o un momento la palabra, van a encontrar todas las acepciones y significados que le damos a la palabra cultura. Pero también recordaremos que así como existe la apicultura y existe la agricultura, existen varias otros términos que están acompañando esta palabra cultura. ¿Qué es realmente la cultura? Sino el cultivo de condiciones y aspectos propios de nuestra especie humana. Casi que no necesitaríamos decir cultura humana, porque la nuestra especie humana se identifica, se caracteriza por la capacidad de producir cultura. Y todo, absolutamente todo es cultura, desde las sillas y las mesas, al extinguidor, a la pintura, a los objetos que nos acompañan en este escenario, son reveladores de determinadas formas y expresiones de cultura. Originalmente, ese espacio dedicado al cultus, un espacio en el que se va a sembrar y se va a observar un procedimiento que terminará luego en la cosecha y que después obligará nuevamente a preparar la tierra para otra faena de siembra y de cuidado y de cosecha. Hay un proceso en la cultura, de la misma forma en que vamos a advertir un proceso en la naturaleza, solo que el ser humano aprende a armonizarse con la naturaleza para poder desarrollar de manera armoniosa ese cultivo, esa expresión de cultura. En el caso de la apicultura, respecto a las abejas, la piscicultura para los peces, la agricultura con respecto al campo, o la silvicultura en lo que hace a las selvas, y así podríamos hacer todo un listado, pero alimentarnos desde el tiempo de las cavernas a la actualidad, en que nosotros podemos seleccionar nuestros alimentos y elegir libremente, no solo en función del presupuesto, sino ante todo en función de nuestras necesidades y en función de nuestra inteligencia y en función de nuestra cultura. Almorzar sushi o un ceviche de setas y de champiñones. No voy a hablar de otros ingredientes de los cuales, o componentes, de los cuales también se puede hacer ceviche. Porque en mi práctica y en mis hábitos de alimentación,
lacto-ovo-vegetarianos, las setas y los champiñones, los hongos, ocupan un lugar muy, muy especial, como también los hongos portobelo. Cuando pienso en la parrillada, y mi hermana Jenny me mira y se acuerda del bambino, y seguramente que Yolanda Carlesi va a decir, bueno, y el ceviche de setas del Sanseferino. Sí. Nosotros aquí en el Perú tenemos tal versatilidad, tal riqueza culinaria, original, propia. Y sí, el ingenio, la creatividad en la cocina peruana no va a la saga a la sensibilidad y a la calidad palatal, el gusto, el olfato, la sensibilidad estética, la forma en que vamos presentándolos y decorando los platos y vamos cromáticamente encontrando los acompañamientos necesarios para esa mejor presentación. Sí, el sushi no solo es consecuencia de la expansión y de la buena imagen de Japón en el mundo, es también consecuencia de una inmigración japonesa que en el caso de Perú tiene pues más de 100 años, es una inmigración más que centenaria, son 120 años o está próxima a cumplir 120 años. Y sí, hay una cocina Nikkei peruana, hay también formas de fusión en esa cocina y queda abierto al gusto, a la sensibilidad, a la decisión de cada uno, la elección de esa cocina nipo-peruana o aquella otra que la antecede, sino-peruana, el chaufa, del cual el chifa es su espacio social más recurrente para nosotros, sea que festejemos, celebremos un aniversario, un cumpleaños, un ascenso. El chifa siempre es un momento oportuno y la nuestra es una cocina cantonesa, viene de Cantón, aunque claro, no desconocemos que Shanghái es también una de las formas culinarias importantes para la China, o Sichuan, y por supuesto Beijing, y el pato pequinés tiene cultores y defensores y creadores en sus propias versiones. Y a pesar de todo lo que puedan decir unos y otros de esas 4 cocinas chinas, hay una quinta que a mí personalmente me asombra, la cocina taiwanesa, aunque digan que, bueno, ahí está, y tanto en su versión vegetariana como no vegetariana, la cocina taiwanesa, no menos que la de Shanghái, Sichuan, Cantón y Beijing, tiene una carta propia y una calidad magnífica para identificarla. Así que Japón o China, Italia, que es una cocina que en el tiempo precede a la japonesa, y tenemos que reconocer y agradecer la presencia de Giuseppe Garibaldi entre nosotros y quienes lo acompañaron en ese momento en que deja una Italia convulsionada por las ansias de unidad, de tener un país propio, unificado, en que estados pontificios y los reinos de Saboya y aquello que va a ser Nápoles y las 2 Sicilias se consoliden finalmente, pero eso
ocurrirá todavía en 1870, pero ya para 1854, cuando podemos encontrar las primeras corrientes migratorias en el Perú, italianas, importantes, porque, atención, los primeros italianos llegan al Perú ya en el siglo XVI, están presentes en la pintura virreinal peruana, específicamente en la barroca limeña. Y sí, vamos a encontrar aquí artistas como Bernardo Vitti, y vamos a encontrar aquí otros pintores que pertenecen y están en el manierismo italiano, vienen de los talleres de Miguel Ángel y conocen de cerca el Verrocchio y sí, Vasari, Giorgio Vasari, se hubiera encontrado muy contento, creo yo, en esa Lima del siglo XVI, en esa Lima del virrey de Montes Claros, ya en el siglo XVII, en esa Lima que está muy bien recogida, y los invito a que vean Rosa Mística, esta película de Augusto Tamayo que sobre la vida o inspirada en la vida de Santa Rosa de Lima, logra plasmar un retrato interesante, un poco lento para mi gusto en algunas escenas. Decíamos con mi hermana Jenny, habríamos cortado o recortado o hecho un poco más corto algunos pasajes, pero esas son nuestras opiniones. Nosotros no filmamos la película, solo la disfrutamos. Esa inmigración italiana es precedida en el tiempo, por supuesto, por una inmigración europea española, que trae el efecto de la reconquista y el intercambio con la cultura árabe. Así que nosotros aquí en el Perú, sobre la base de una tradición netamente andina, costeña y también selvática, en esa abigarrada composición del Tahuantinsuyo, que incluye a los guaris de Ayacucho, pero también a los moches y a los chimor y a los tayanes y por supuesto huancas y huaylas y chancas. Es tal la diversidad de ese imperio del Tahuantinsuyo y tanta la variedad gastronómica y los ingredientes propios del Perú, que la llegada a estas otras corrientes culturales procedentes de Europa, del Asia y del África no hicieron sino enriquecer aún más nuestra cultura y nuestra forma de alimentación, y nos abre como peruanos a esta interculturalidad, a esta globalización, a esta visión distinta del mundo que tenemos todos y que no nos damos cuenta hasta que alguien nos cuenta que, para darnos cuenta, hemos de recordar que el menestrón es italiano. El menestrón, pero eso siempre como eso es peruano, tan peruano como los tallarines verdes, le decimos tallarines verdes, pero son los tallarines al pesto que viene de Génova. Esa es una corriente italiana del norte de Italia, de la Liguria especialmente. Pero sí, ya sabemos que la pizza será el toque napolitano y que podrá haber empezado en Nueva York, pero hoy en día alguien pensará, ¿hay algo más peruano que la pizza? Pero en todo el mundo alguien pensará, ¿hay algo más venezolano, hay algo más colombiano o más argentino que la pizza? Imposible. Estamos en un tiempo de globalización, en un tiempo de universalización, un tiempo en el que la cultura y la cultura gastronómica y la alimenticia se hace cada vez más integrada, más integral, y en la que en Londres no es imposible consumir quinoa. No, al contrario, y es muy apreciada la quinoa. El problema está en el costo.
¿no? Lo que vamos a tener que pagar allá para consumir quinoa no es lo que vamos a pagar aquí para hacerlo. Pero sea en Londres o Tokio, y sea en Lima o en Buenos Aires, van a reconocer que 20 de los 22 aminoácidos esenciales necesarios para lo que significan las proteínas, la construcción de proteínas, los tiene la quinoa. Así que difícilmente vamos a encontrar un alimento más completo que la quinoa. Y no importa cómo la preparemos, si nada más tomamos un puñado y la echamos así a la sopa, o si vamos a preparar una mazamorra de quinoa, o si vamos a preparar un quinoa chaufa. Algo genial, extraordinario, porque es la combinación de lo propiamente andino, peruano, más esa corriente oriental, china. Y uno dice, pero qué rico, ¿no? Realmente qué exquisito. Sí, yo entiendo que en determinadas condiciones y situaciones, la búsqueda de fuentes proteínicas de origen no vegetal, de origen animal, en la necesidad de supervivencia de nuestra especie, abre pues un abanico amplísimo de posibilidades, tantas como las que podemos encontrar en la propia China, en donde todo aquello que vuele, camine, se arrastre, es posible de ser utilizado también como alimento. Pero esas son condiciones extremas en las que tenemos que evaluar y tenemos que darnos cuenta qué nos conviene más para nuestra salud y para nuestra forma de vida. Y con qué tipo de cultura nos identificamos y en qué marco cultural nos movilizamos. No sé si en el futuro vayamos a ver un movimiento de defensores de las zanahorias, digan, no consuman zanahorias, pobrecitas las zanahorias, no maten las zanahorias. Pero mientras tanto, mientras eso llega, los movimientos de defensa de los cerdos y de las vacas y de los pollos y de otras especies tendrán que ocupar e ir ganando su lugar. Quizás cuando defendamos a los nabos y a las papas y a las yucas, como hacemos ahora con esas otras especies vivas, tendremos otras alternativas de alimentación. Y si en ese proceso evolutivo el ser humano llegara a poder alimentarse de la luz solar y del agua y respirar esto que es algo tan especial, nuestra atmósfera terrestre, bueno, continuemos en ese esfuerzo evolutivo y esperemos que para entonces el concepto de cultura se haya incrementado, haya crecido e incluya también esa otra forma de alimentación. Mientras tanto, podemos nosotros pensar, podemos nosotros estudiar, buscar y procurar alternativas, otras fuentes de alimentación menos dolorosas, menos cruentas, más beneficiosas, más armoniosas, respetuosas de la vida en todas sus manifestaciones, adecuadas a nuestro espacio, a nuestra propia naturaleza individual, personal, social, colectiva y a nuestro espacio físico, a nuestro espacio personal y a nuestro tiempo individual y al tiempo colectivo, a ese tiempo que les agradezco, en el que me brindan su atención y en el que hemos podido compartir estas reflexiones, gracias a la paciencia de Javier, porque Yolanda tiene muy buen gusto y ubicación creativa, estéticamente hablando y cromáticamente considerada, porque nuestro amigo Daniel de aquí de Abdiel Vegan nos permite el espacio para esta conversación con ustedes. Y nada, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.